determine, voy a guardar esta fórmula que ahorita la voy a poner, la de momento, la vamos a necesitar. Dice, determine las fuerzas de reacción, es la única que voy a poner, de reacción RA y RB. Y estamos hablando de los apoyos. Pondríamos, vamos a poner aquí pongo la viga. Vamos a hacerla más larga de este lado. Vamos a poner los apoyos aquí. Este es el apoyo A. Este es el deslizante o libre. Se les ponen muchas rueditas para que se acuerden que el deslizante nada más puede tener un componente así. R, B, Y. No lo digo yo, así ya son los libros, es lo que lo dicen, ¿eh? Que es R, allí, puede ser hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Como quieran. R a X. Aquí no importa si es a la derecha o a la izquierda. Da lo mismo ahorita. Vamos a poner que entre una fuerza aquí. Otra fuerza. Vamos a poner otra fuerza aquí. Aquí la pongo inclinada. 42 grados. Ponemos otra fuerza aquí. Y al final otra fuerza inclinada. Así que así. Así, que tenga 5 fuerzas. Y voy poniendo nada más la lectura de las fuerzas. Esta que sea. Acá queda de 200. Bueno, así lo dejamos. Y la fuerza 5. Que quede de 100 newton. Les digo, la viga va a tener una masa. Vamos a ponerle masa de 25 kilogramos. ¿Y qué más me falta? Las distancias. Eso viene lo primordial. Las pongo con otro color. Ahí van. Estas son las distancias. Hasta acá. Todo va a ser en metros, ¿eh? Entonces este que mida 3 metros. Este que mida igual 3. 5 metros y el último 6. Ahí está. Entonces, a mí me dice el problema. Se encuentra una viga soportando varias cargas. La viga tiene una masa de 25 kilogramos. Y la pregunta es, determine las fuerzas RA y RB. Esto no se da, ¿eh? Ustedes lo tienen que poner. Esto de RBY, los componentes, según aquí los soportes. Este puede estar empotrado, pero produce estas dos componentes. ¿Qué voy a hacer primero? Para facilitarnos, las fuerzas que tienen ángulos producen dos componentes. Esa quedaría así. Voy a ponerlo así. Componente 3 en Y. Pero también produce otra. Lo voy a poner de este lado. Componente en X. Y aquí hay otra. Lo mismo. Voy a poner el triángulo rectángulo aunque esté fuera de la viga. Es lo mismo. Dice va hacia abajo. Fuerza 5, componente Y. Y también va a producir aquí o acá. Voy a ponerlo de este lado. Fuerza 5 en X. Entonces, tengo que hacer aquí ahorita unas conversiones igual que acá. Entonces, recordando la clase del método analítico cuando hay ángulos, me dicen que la fuerza y con respecto a X, siempre nada más va a ser la fórmula F por el coseno del ángulo. Y si estamos hablando de Y, componente en Y, van a usar seno. Los ángulos están medidos del eje X, así, de este lado, así que no hay problema.
Ya están las fórmulas aquí. Ya las voy a aplicar. Dice, pongo la fuerza. Pero van a hacer la fuerza. Primero es la tercera, 3x. ¿Vale? Es para identificar la fuerza. 3, componente en x. Fuerza por el coseno del ángulo. Y este me queda, ahorita lo voy a poner de este lado. Sigue la fuerza en y. 150 seno de 42. También esto lo voy a hacer con esta fuerza. La 5 la voy a poner de este lado, solo para que me alcance el espacio. Fuerza 5, componente en x, va a ser, la fuerza es de 100 newton, el coseno del ángulo 37, la fuerza 5 en y, 100, seno de 37 grados. Y aquí, recuerden que voy a aprovechar todo el espacio y tiempo. Esto lo voy a convertir en fuerza, entonces va a ser peso en newton ya. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, viene siendo unidades de newton. Entonces, ¿qué hacemos ya? Usamos calculadora. Y la calculadora me dice, que multiplique coseno de 42 por 150. Entonces serían, dice por, y me queda 111.471, son newton, todos, ahí le pongo newton. El que sigue, dice seno, son 150 por seno de 42, me queda 100.369 newton. Nada de redondear, así lo dejamos. Nos vamos del otro lado. Son 100 por coseno de 37 y nos quedan 79.863 newton. El de abajo quedaría 100 por seno de 37, 60. Si por ahí tienen oportunidad de estar checando e irla haciendo conmigo, a ver si por ahí me comí un número o algo, maestra, le faltó el 1, el 2. Así se aprende, ¿Cómo? Pues haciendo los ejercicios. A ver, veamos. Me faltó algo. Por ahí me hablaron y me dijeron, le faltó el peso, 25 por 9.8. Y me quedan 245 newton. Ya hice las conversiones a componente en X, componente en Y, en la fuerza. Ahora ya viene la acción. ¿Qué hacemos? Sóplenme. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sí saben. Ahí está su viga, los soportes. ¿Qué hacemos ahora? Primera condición de equilibrio. Entonces empezamos con el primer paso. Ahí vamos. El siguiente ejemplo, ahora sí ya voy a preguntar, Primer paso. Para que el cuerpo, todo, en este caso la viga, esté en equilibrio translacional, me dicen que hay que usar las ecuaciones. Fuerzas en X, fuerzas en Y. Pero aquí si hay fuerzas en X, pues las ponemos, no pasa nada. Esta la puedo poner que entre al lado derecho, pero observen. Esta dice RX, si va a la derecha, es mi suposición, porque la puedo cambiar según el signo que me dé. Quedaría RAX, va a la derecha. Esta va a la izquierda, menos, y la fuerza en componente 3 en X, dice que es negativo 111.471. Hay otra fuerza, va a la izquierda, chequen, va a la izquierda, menos, la de 5 quedó 79.863 newton. Ya no tengo más, cero. Mi primera ecuación. Esto lo sumo y lo voy a mandar del otro lado. Dice que esta fuerza con respecto a X, de RA, va a ser igual a como 181, 82, punto no sé qué. Mejor lo hacemos en calculadora. A ver, veamos. Recuerden que este negativo ya lo voy a pasar para acá después de la suma, Necesito espacio. 111.471
más 79 y me quedaría 191.334. 191.334 Newton. Pues eso lo dejamos ahí. Pero tenemos que hacer ahora, tomar en cuenta todas las fuerzas. Aquí nada más pusimos con respecto a X. Ahora nos vamos con respecto a Y. Dice el segundo paso, bueno, el primer paso todavía estamos en la ecuación de equilibrio, pero dice fuerzas en Y, ¿se acuerdan? El diagrama. Aquí lo pongo otra vez. Este es Y y este es X. ¿Qué fuerzas verticales tengo? Voy a poner arriba positivas. RA va para arriba, RB, y nada me lo voy a poner así, RA, RB. Tengo otra positiva por acá, no, puedo poner aquí algo que esté sosteniendo la viga, tampoco. Negativas, van, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, pero se va a trabajar con este componente. Se pone fuerza 3 componente Y. Cuidado. Fuerza 4 es normal. Es totalmente vertical. Fuerza 5. ¿Y qué creen? También en Y. ¿Sería todo? ¿Me faltaría algo? Pregunto. Chequen, chequen. Falta una fuerza, ¿no? Falta una fuerza. El peso, aquí lo ponemos, no es BW, ¿eh? O sea, que es la flecha esta, es solamente el peso, ahí está, W. Ya no tengo más fuerzas, entonces ahora sí, esas son positivas, todas las demás son negativas, y quedaría RA más RB, positivas, menos, ya voy poniendo estas, 120, 80, me detengo, componente en Y, 3, aquí está, menos 100.369, fuerza 4, es normal, vertical, entonces si pongo 200, fuerza 5, es en Y, ¿dónde anda? Acá, menos 60, menos W. No se les olvide porque siempre, no sé por qué el peso de la viga, y son 245 newtones, mucha fuerza para que se les olvide. Me fui para arriba. A ver, veamos, me dicen que sume todo esto. Y solo para obtener mi primera ecuación, RA más RB, y me dice que sume todo. Entonces usamos calculadora. Y la calculadora me dice que empiece a sumar. Más luego espero que ahorita checamos 805 igual a 0. A ver, espérenme tantito nada más. 2, 3, 5, 7, 8. Bien, así vamos bien. ¿Y qué hacemos? Pues ya obtengo la ecuación, primera ecuación, la condición de equilibrio, la primera es para eso, ¿eh? Obtener una ecuación que me ayude a resolver este ejercicio. Me da mi ecuación con dos incógnitas, ahí está. Apenas hicimos el primer paso, ¿eh? Ese del peso ahí lo dejo, no pasa nada. Ahora sí, empezamos y me dice... Segundo paso. Los momentos, y recordando la fórmula de momento, la voy a poner aquí en medio. Dice momento es igual a R, brazo de palanca, la distancia que se va a presentar desde la fuerza hasta el eje rotacional que hayamos decidido tomar por la fuerza. Esta viene siendo la fórmula. Vectorial aquí, aunque no vamos a usar vectorial, sí, porque no estamos ahorita ok, empezamos con los giros. Voy a ponerlo aquí,
que después lo necesito borrar. Voy a tomar otra vez en este eje, soporte A, como mi eje rotacional. A ver, veamos. Aquí está, eje rotacional. Listo. A ver, ahora sí, seguimos. Aquí pondría esta A. Vamos como diagrama de cuerpo libre ahí. Y tengo fuerzas a la izquierda, cuidado. Entonces empezamos con mi fuerza 1, entra así. La fuerza 1 produce momento 1. Y chequen cómo va a ir. Yo le exagero así, pero va a ser movimiento así. Positivo o negativo, ¿sí saben? Sentido anti horario. Ya lo borré ahorita, los que tenía aquí. Entonces, positivo. Fuerza 2. Está también del lado izquierdo y observen, mi fuerza 2 entra aquí. Produce momento 2 y lo mismo. Positivo. Ya no tengo más fuerza del lado izquierdo, no. Nos vamos de este lado. Recuerden que este componente, bueno, ahorita voy a checar porque van a decir estos componentes, ahorita vamos a ver algo. Dice, nos vamos con la fuerza 3. Recuerden que la fuerza 3, se observan, produce ángulo y me produce dos componentes. Este, que viene siendo aquí se va a quedar, Fx, yo lo puse arriba nada más para formar aquí el triángulo, pero es este componente y este otro. Igual en esta fuerza, es este componente y este otro. Cada componente puede producir momento, claro, pues depende. Si hay distancia, sí, si no, no. A ver, vamos a analizar el componente 3. El componente 3 me dice que está. Primero vamos a ver la fuerza. ¿Se observan? Vamos a ponerla así vertical, porque esta es la que nos interesa más. Fy, aquí. Fuerza 3 de componente Y. Y observen el giro. Acá está mi eje rotacional. Entonces quedaría así. Produce un momento. Y ese momento es, este es horario. Si va con las manecillas de reloj, negativo. Ahorita me voy a dedicar a qué pasa con los componentes en X. ¿Por qué no lo estoy poniendo? Ok. Ahí va. Nos vamos a producir el momento fuerza 4. Fuerza 4. Bueno, aquí lo voy a poner. Fuerza 4. Momento 4. Y también es negativa. Observen. Vean cómo gira. Horario. Luego sigue otra vez una fuerza que tiene doble componente en X y componente Y. Tomamos el de componente en Y. Lo pongo aquí. Fuerza 5, componente en Y. Chequen. Entonces también es negativo. Me faltan más fuerzas. ¿Cuáles? ¿Sí los escucho? W. Está en el centro de gravedad y también gira para acá. Entonces, aquí va W. Produce un momento negativo. Me falta este soporte deslizante que nada más produce hacia arriba, solo uno. Por eso se le llama libre. Por eso le pongo ahí muchas rueditas como que se desliza. Entonces solo produce este hacia arriba. RB. Y no me lo voy a poner así, porque si no va a ser muchos rayones ahí. Momento RB igual a positivo. Tengo ya varios positivos, ¿Qué sucede con estos componentes fuerza 3 y fuerza 5? A ver, vamos a analizarlos. Y ahorita lo borro esto, Mi viga está así. Acá está mi soporte A, eje rotacional, aquí. Con mucha imaginación, ahí está el eje rotacional, en A. Y me dice, aquí entra, yo lo voy a exagerar, componente 3 en X, aquí está mi fuerza,
F3 y esta es la componente Y. Estamos analizando la de X y va a ser lo mismo en esta, para no repetir, nada más una vez. Me dice, ahí va, ¿por qué no lo puse? Para no trabajar de más, nada más. Momento 3, R por F. Distancia al brazo de palanca. Mi fuerza de acción es horizontal. Y entonces, la distancia al eje rotacional debe de ser así con esta. Y hay altura, está encima de la viga. ¿Qué altura tiene? 0. No hay altura. Quiere decir, si no hay altura, o sea, que tenga aquí un componente, que no lo borré, que valga 111 aquí, punto 47, pues haga la multiplicación, pues sale 0. Y acá el otro momento, ¿qué distancia va a haber? ¿Sí? No tengo altura. Me dicen, pues la flecha, maestra. No, recuerden que ahí está la fuerza, pero no. Aquí no hay altura porque está encima de la viga. Entonces, mi fuerza en X es así. Y debe haber altura para el eje rotacional. No lo existe, 0. Y en la otra, no la borré, era 79.80 y no sé qué, 0. Entonces, ¿para qué estamos ahí bailando con esto? No se ocupa, porque está encima de la viga, el componente en X. No hay distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí ya borro esto, porque estamos con los momentos ahorita. Esto nada más les dije, voy a aclararles por qué no puse aquí el componente en X. Yo solo lo puse de este lado para multiplicarlo ahorita, nada más por el 0. Ya lo tomé en cuenta. O sea, si se observan, sí lo tomé en cuenta, pero era por 0. Pues ¿para qué lo pongo? No lo ponemos. Ahora sí, seguimos con... Me dice que estamos en el segundo paso, pero solamente he visto el signo de hacia dónde gira, horario o antihorario. Es lo único. Entonces, pues empezamos con los momentos. Y me dice que hay momento 1, momento 2, momento de 3, de la fuerza 3, pero es en Y. Aquí le aclaro que es en Y. De esa manera se acuerdan que vamos a usar la fuerza, porque son errores luego en el examen. No pueden sustituirme ya el 150 newton, no. Se descompuso en la fuerza X y fuerza Y. Y fuerza Y, ahora trabajamos con 100.369. Luego sigue momento de la fuerza producido por el fuerza 4, momento de la fuerza 5, pero también en Y. Ese es el que nos interesa. Luego sigue el del peso de la viga y por último R con B. Pues empezamos ahora sí a calcular las R's. Distancia del brazo de palanca. Entonces M1, chequen, positivo. Así lo pongo, positivo. Bueno, con negro el signo. Positivo. Y nos vamos a la lectura de R. Fíjense bien, el soporte está acá. Me dice, la distancia, aquí así recae la fuerza, así va. La distancia perpendicular es esta. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Pues aquí dice, vas a medir 4, y este es un 3, está alejado el eje rotacional de la fuerza de acción con 7 metros. Brazo de palanca perpendicular a la fuerza. Esta es mi fuerza y este sería brazo perpendicular. Sería 4 más 3, 7. Ya quedó. ¿Qué fuerza? Bueno, pues le pongo 120 por 120. Luego, esperamos que esté bien. M2, positivo. ¿Qué distancia hay? Pues lo mismo. Eje rotacional, la fuerza es así. Mire, los ejes son paralelos a la fuerza, en este caso de acción. Así que solo mido la horizontal. ¿Qué tan lejos? 3. Entonces aquí ponemos 3. ¿De qué fuerza? Vale 80. Listo, ya está. Seguimos con el componente en Y. Y me dice que está del otro lado, derecho, es negativo. ¿Qué distancia? Ahora nos vamos de este lado. Aquí está donde actúa la fuerza, hasta acá, y me dice que son, al eje rotacional, solo 3. Entonces pongo 3.
¿Qué fuerza voy a poner? 150 no, acá la anoté. 110.369, creo que espero que haya sido esa. Y me dice que lo multiplique, son 331 punto no sé qué. Entonces vamos a hacer 110 por 3. 331. 331. Punto. Qué emoción, se me borró. 107 creo que era. 110.369 por 3. Sí, está bien, 107. Hay que estar seguros. Luego nos vamos con el momento 4. Todos los momentos de las fuerzas, como están del lado derecho, van a ser negativos. Hasta el RB es positivo, ¿eh? Entonces, distancia. Y aquí me voy a quedar. La fuerza M4, 200. Porque quiero ahorita que me ayuden. Vayan analizando porque voy a preguntar cuál es la distancia que debo de poner ahí. Por favor, me la escriben. El momento 5, mi fuerza es 60.181. Yo voy a hacer las operaciones, pero ustedes sí pueden calcular las distancias. Que no se ve, maestra, ahí está, ya le recalqué. El W, 245 Newton. Esta es positiva. Distancia, ahorita vamos a checar. RB. Pregunto, mi fuerza actúa aquí, en la viga. ¿Cuánto pongo hasta la fuerza, el eje rotacional? Dice brazo de palanca. ¿Cuánto? Fácil. Regalado está la pregunta. ¿Cuánto? Sí, Diana, voy a explicarlo, pero pues si hay tiempo al rato. Hasta ahorita lo leí. ¿Qué pasó ahí? No, ¿qué pasó? Está muy fácil. Aquí entra la fuerza 4, eje rotacional. La distancia perpendicular 3 más 5, 8. Ponemos aquí el 8. Ahorita explicamos uno inclinado. Pero ya que terminemos este. Momento 5. Negativo. Distancia. Y aquí lo puse más o menos a la mitad, ¿eh? Eso que vamos a suponer que sea la mitad. Si de aquí hasta acá son 6, entonces aquí serían. Chequen. Esta fuerza actúa aquí. De aquí hasta aquí son 3. Más 5, 8. Más 3, 11. Ya sabe que siempre, por lo general, pongo, sí, que quede centrado. Luego, ahorita hago las multiplicaciones. Bueno, aquí queda, este está fácil, negativo. Ahora multiplico. Dice 11 por 60.181, 661. $661 punto, ya se borró. Y quedaría, déjenme volverlo, se me borró todo. 11 por 60.181.9991. Casi 662. Los signos, cuidado con los signos. Vamos con la distancia del peso. ¿Alguien ya tiene la distancia del peso? Déjenme asomar. Si alguien ya la hizo. Bien, Rafa, si eran 8 metros, perfecto. A ver, Rafa, chéquele, ¿qué distancia pongo? Por favor. ¿Qué distancia hay? Rafa, o quien esté por ahí. De el peso de la viga. Recuerden, primer paso, centro de gravedad, está el puro centro de la viga. Y el centro de la viga, ¿cómo lo obtengo? Longitud total entre algo. Y luego, comparamos con el eje rotacional.
Solo quiero por ahí una respuesta, 1 o 2 personas que me digan cuánto vale R, la brazo de palanca del peso de la viga. Lo primero que tengo que hacer, sumo toda la viga. Distancia total, le pongo asterisco. Y aquí le pongo asterisco para que se acuerden cómo sacamos esto. Distancia total de la viga. Y me dice que es 10, 15, a mí me dice 21. Son 14, 15, 11, 14. Pues dice 21. Hasta ahí estamos bien. Distancia total. Lo divido entre 2, 10.5. Este es el centro de gravedad. Más no es el valor de R. Definición del brazo de palanca. Distancia, fíjense bien, de perpendicular de la fuerza de acción hasta el eje rotacional. Mi eje rotacional está aquí, en el soporte A. 10.5, vamos a checarlo, y lo pongo de color, sería 4 más 3, 7 más 3, 10. Pues más o menos por aquí quedaría pegadito a este. Aquí sería el centro de gravedad de la viga, pero no es R, ¿eh? Tengan cuidado aquí. Aquí hay un error fatal. ¿Cómo lo calculo? La pregunta es, ¿qué distancia hay? Vamos a suponer que tuviéramos aquí una fuerza, pero esta fuerza está interna. Esta es mi fuerza de la viga. ¿Qué distancia hay de aquí hasta aquí? Porque me dicen que la distancia perpendicular, y la distancia perpendicular es este pedazo. ¿Cómo lo sacamos? De aquí hasta acá vale 10.5. Pues entonces siempre es mucho más fácil restar lo conocido. Vamos a poner aquí, sería 3 más, ¿qué será qué? 0.5, ¿qué? Entonces, es más fácil así. Voy a restarlo del lado izquierdo. Aquí quedaría 10.5 menos la parte esta, sería menos 7. Y entonces, real, este viene siendo, sí, el valor de R. 3.5 lo pongo aquí. Entonces, tengan cuidado ahí. Hacemos la multiplicación. 3.5. Dice, lo multiplico por 245. 857.5. Y me dicen aquí la distancia de RB, pero es, no se equivoque, no es al otro extremo, es donde está, ¿eh? Es de aquí hasta aquí. Dice, ¿qué distancia hay de aquí hasta aquí? 3 más 5, 8. Y aquí le pongo 8RB. Ahora sí, esto lo guardamos. Hacemos sumatoria de momentos. Estamos calculándolo todo en base a. En base a igual a 0. ¿Qué momentos? Voy a empezar a sustituirlo aquí ya directamente. Bueno, aquí sería el momento 1 más el momento 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el momento de W más el momento de RB. Puro más ahí. Ahí no hay problema. Ahora sí sustituyo todos estos datos y quedaría. Primer momento, 840 más 240. El componente en Y sería menos 331.107 menos, este es el de 4, 1600 menos 661.991 menos, este es el del peso, 857.5, dice más, la distancia de RB es 8, RB igual a 0. Y pues nada más hay que sumar todo, sumar y restar según los signos, y me va a quedar 8RB. Ahora déjenme hacer con calculadora todo ese, hay que meterlo a la calculadora, todos estos datos. Y déjenme checar cuánto es.
Creo que ya no hay más. Y me queda 2370.598 igual a 0. Yo quiero despejar RB. Y me va a quedar 8 RB. Lo paso positivo. Está negativo, lo pasé positivo. Quiero RB solo, no 8 veces, sino RB solo, lo paso dividiendo. Y me dicen que me queda 296.324 Newton. Ok. ¿Y qué hacemos ahora? Ya lo tenemos casi resuelto. Por ahí, pregunta, la última pregunta que hago. ¿Qué hago ahora? Yo ya tengo RB. Aquí pongo RB. El soporte B me dice que soporta 296.328 Newton. Y la pregunta es, ¿y el A? ¿Cómo la calculo? Esto son los giros, ya los deben de dominar. Y en este pedazo hacemos el último paso. El tercer paso está súper enorme. Y aquí hacemos tercer paso. Y el tercer paso a mí me dice que nada más tengo, solamente voy a encerrarlo así, que sustituir en la ecuación que obtuve, RA más RB igual a 805.55. Y me dice, RB ya lo conozco, pues voy a sustituir. RB me dicen que vale 296.324. Exactamente aquí lo voy a sustituir y despejo RA, así de fácil. RA más 296.324, solo despejo y me queda RA 805 menos 296.324. Y finalmente, aquí me va a dar en Newton. Y vamos a ver. Ay, la calculadora, dice que la traía. Y me dice que son 805, que le reste .324 y me queda 509. .226 Newton. Chequen por ahí si tienen alguna duda. Hemos resuelto otro ejercicio donde actúan varias fuerzas inclinadas, que es donde por ahí tienen problemas. Espero que ya se les haya aclarado esto. Y esto lo pongo subrayado con asteriscos. Aquí está el asterisco, cómo se calculó la distancia, centro de gravedad, ya que tengan la distancia a la mitad. ¿Qué tan lejos está el soporte A? Es lo que me dicen, de mi centro de gravedad. Y está a una distancia de 3.5 metros. No puedo tomar esto, porque el soporte A no está al otro extremo. Si estuviera aquí el soporte A, la respuesta fuera 10.5, pero está el soporte A más cerca, ¿sí?, del centro. Entonces, por eso es centro de gravedad. Y nada más se van a preguntar, ¿cuánto me falta para llegar a A? Si todo esto vale 10.5, pues el resto ya lo conocido más fácil. 10.5 menos 7, 3.5.